el trabajo bajo los criterios que titula la heterogeneidad. Todo trabajo que haga todo análisis o diseño tiene que estar sustentado en una normativa, ¿no? Puede ser una americana, puede ser privada. Y varios conflictos nacen de la interpretación, porque a veces no son muy claros los artículos o los capítulos que refieren al diseño, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poco interpretar qué dice la norma y cómo se aplicaría en el diseño hipotético de cualquier edificación. Vamos a empezar con el primer tipo de análisis, que es el análisis estático lineal. Y hay tres términos acá, ¿no?, que vamos a aclarar. Sobre los tipos de análisis, si revisan bibliografía, podemos diferenciar los tipos de análisis según el comportamiento del material, según el comportamiento de la estructura. Por un lado tendremos los análisis lineales y por otro lado tenemos los análisis no lineales. ¿De qué se diferencian? De la curva esfuerzo-rotación, en este caso deformación cortante basal, y cómo se comportaría la respuesta ante estas cargas, cómo se va deformando ante el incremento de estas cargas. En la gráfica vamos a distinguir dos secciones del gráfico. Una donde tiene un comportamiento lineal, ¿no? Es como una línea recta, una pendiente que hace una línea bien definida. Hasta cierto punto incrementamos esta cortante y cuando superamos ese valor ya comienza a tener un comportamiento diferente, ¿no?, que ya no se mide como una línea. Entonces, ese es el punto que nos diferencia el análisis lineal del análisis no lineal. Si nuestra interpretación es que el material va a estar dentro de este rango, dentro de esta pendiente de acá, estaríamos hablando de un análisis lineal. Si sobrepasamos más allá de la estructura y ya vemos las deformaciones más allá del punto donde ya comienzan a aparecer las fuerzas plásticas, ya estaríamos hablando de un análisis no lineal. En este análisis no lineal, obviamente ya no podemos utilizar la interpretación que hacíamos, ¿no? Nosotros decíamos que la fuerza es igual a la velocidad por la deformación. Había una proporcionalidad entre las fuerzas y las deformaciones, ¿no? Así estamos haciendo un análisis lineal. Cuando entramos en un análisis lineal ya no podemos aplicar a esta expresión porque ya no hay una proporcionalidad. Ya no puedo identificar las deformaciones en función de la fuerza que le aplica a la edificación. Entonces, en esta primera parte vamos a ver que la suposición o la hipótesis que vamos a utilizar es que la estructura va a comportarse dentro de este rango lineal. El otro término se refiere a si es un análisis estático o si es un análisis dinámico. Cuando decimos análisis estático ya nos referimos a la fuerza en sí trabaja, ¿no? Es decir, cómo se va a comportar la fuerza que genera justamente esta deformación. Tenemos dos tipos de interpretación, ¿no? En una, en función del tiempo, se le aplica una fuerza, ¿no?, y esta fuerza se puede ir incrementando de a poco, ¿no? Vamos incrementando la fuerza hasta un punto que esté aplicada la amplificación y la mantenemos constante, ¿no? ¿Sería algo así? Y la otra forma de interpretar la fuerza, también en función del tiempo, en función de la magnitud de la fuerza, es que esta fuerza, ¿no?, sí va a ser cambiante, ¿no?, va a depender del tiempo en que la analicemos. Entonces tendríamos por un lado el análisis estático, donde la fuerza es constante, ¿no? Es una fuerza que, si bien comenzó incrementándose, nosotros la interpretamos desde el rango que ya terminó de aplicarse toda la magnitud y se comienza a mantener constante. En cambio, en el análisis dinámico, la fuerza va a ir variando, ¿no?, que es básicamente lo que vimos en la segunda unidad, ¿no?, todo lo que era la dinámica estructural. Entonces, en esta primera parte también vamos a partir de la hipótesis de que la fuerza es aplicada como una carga estática, ¿no?, y esa carga estática nos está generando una deformación. Como el análisis también es lineal, puedo seguir utilizando la fuerza es estática, hay una proporcionalidad entre fuerza y deformación, entonces lo que hacemos es un análisis lineal estático. Por ahí también hay dos tipos de análisis que se pueden interpretar casi como el lineal y el no lineal, que es el análisis elástico y el análisis inelástico. Para diferenciar entre un análisis elástico o inelástico, básicamente también
corresponde a esta curva de acá. Decimos que el rango elástico es el rango lineal, es decir, cuando le aplicamos la fuerza, y si esa magnitud de la fuerza es retirada, va a regresar por la misma línea, por la misma pendiente. Y regresa al mismo punto de origen, y así no hay una deformación que quede de manera permanente. Cuando ingresamos al rango inelástico, es decir, ya sobrepasamos la carga y estamos por acá, cuando regresa con la misma pendiente de acá, pero cae por acá. ¿Sí? En el análisis elástico, la carga regresa por la misma pendiente, ¿no? Mientras que en el análisis inelástico, ¿no? Si ya llegamos a este punto, cuando regresa lo cae por acá. Y entonces sí va a haber una deformación permanente, ¿no? En estructuras a veces suelen usar lo mismo que el análisis lineal o análisis elástico, y el análisis no lineal, análisis inelástico, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Hay diferentes tipos de sistemas donde no regresa por la misma pendiente, sino que regresa por acá. Entonces estaría cortando como un sistema elástico, pero lineal, ¿no? Pero para el caso la norma lo interpreta como análisis lineal, análisis no lineal, análisis estático y análisis dinámico, ¿no? Entonces nos vamos a situar sobre estos cuatro tipos de análisis. En análisis dinámico, obviamente, como la fuerza va a ir variando, ¿no? Van a aparecer diferentes formas de deformarse el edificio, lo que vamos a llamar como los modos de vibración, ¿no? Entonces el edificio se puede deformar así, ¿no? Que sería casi como un análisis estático, ¿no? El primer modo de vibración en realidad es un análisis estático, pero no es la única forma en que el edificio se va a deformar, porque la fuerza va a ir variando y va a haber un momento donde las masas se dirijan hacia un lado y las otras masas de los demás niveles se dirijan a otro lado. Entonces van a aparecer diferentes modos de vibración, ¿no? Por eso que el análisis dinámico también se le conoce como el análisis modal espectral, ¿no? Entonces, para ubicarnos en contexto, tenemos dos tipos de análisis. En función al comportamiento del material, puede comportarse de manera lineal o no lineal, y en función a cómo interpretemos las fuerzas, puede ser estático o puede ser dinámico, ¿no? En este capítulo de acá nos vamos a centrar en el análisis lineal estático. Ya en las siguientes clases teníamos el análisis lineal dinámico, que conocemos como el análisis modal espectral, y estos dos análisis están normados en la ISO 30, es decir, la norma dice cómo lo tienes que ejecutar cada uno de sus métodos de diseño. Estos dos que siguen, los análisis no lineales, no están normados, pero tendríamos en el análisis estático no lineal el análisis Fischer, ¿no? Y en el análisis no lineal dinámico el análisis tiempo-historia, ¿no? El análisis tiempo-historia sí lo hemos hecho, ¿no? Es cuando cogíamos las aceleraciones de un espectro, perdón, de las aceleraciones de un sismo, y hacíamos una gráfica de la respuesta sísmica. Cuando utilizamos un sismo, ¿no? Y obteníamos las aceleraciones, en realidad es un análisis tiempo-historia, ¿no? Porque estamos cogiendo cómo se comporta el sismo a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Solo que acá hay parámetros que debemos seguir, no solo es aplicar a un sismo, sino a una serie de sismos para obtener una respuesta más certera, ¿no? Pero básicamente es un análisis tiempo-historia aplicados a un solo sismo, ¿no? En cuanto al análisis lineal estático, ¿qué es? En realidad es la aplicación de esta expresión de acá. Deformaciones, ¿no? Todo lo que es diseño se resume en dos respuestas, ¿no? El primero es evaluar qué tanto se deforma horizontalmente, cuánto se desplaza a cada nivel, y el segundo sería cuánto se deforma verticalmente, cuánto se
asentarían la cimentación. Si esos dos parámetros se cumplen, ya tendremos un análisis sismo-resistente, es decir, la edificación es capaz de soportar las cargas a las que estaría sometida. Obviamente que el segundo análisis o el segundo diseño es referido a las cimentaciones. Eso no lo vamos a ver. Nosotros estamos viendo el comportamiento ante fuerzas laterales, que sería esta interpretación. Lo que nos dice la norma es que nosotros debemos controlar estos desplazamientos. Es decir, nosotros debemos determinar cuánto se desplazaría cada uno de los niveles de edificación y ver que estén dentro de los límites permitidos. Entonces nosotros hacemos una comparación de estos niveles de estructura contra lo que nos permitiría la norma. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los desplazamientos superan los permitidos por la norma? El material y las estructuras ya serían sobreexcedidas a lo que se conoce como el rango de confiabilidad de respuesta. Hasta cierto punto, nosotros podemos interpretar cómo se va a comportar el material, cómo se van a comportar los elementos. Si te pasas de ese valor, ya se vuelve incierto, ¿no? Y dentro de la incertidumbre viene el riesgo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entrar en el rango, ¿no? Permitir que la edificación se deforme, ¿no? Porque toda edificación debe tener una capacidad de deformarse, porque así va disipando la energía del sismo, pero que no se sea de cierto límite. Tampoco sería tan beneficioso que la edificación no tuviera deformación alguna, porque uno sería un costo adicional, ¿no? Sería un costo innecesario, y se convertiría en una edificación rígida que podría conllevar a unas fallas no esperadas, ¿no? Unas fallas repentinas que no nos permitirían nosotros guardar la seguridad de nuestros ocupantes. Entonces, este análisis, esta norma, lo que me dice, ¿sabes qué? Determínate cuánto van a ser los desplazamientos que va a tener la edificación y que no superen estos rangos permitidos. ¿Cuáles son los rangos permitidos? Bueno, va a depender del material con el que trabajes, ¿no? Si tú estás haciendo una edificación donde el material resistente a las fuerzas laterales es concreto, no debería ser mayor del 0.7% o el 0.007. ¿Qué debería ser mayor del 0.007? Es decir, el ángulo que se incline la edificación por el piso. Si analizamos un edificio, lo que nos dice la norma es que este es el edificio. Vamos a hacerlo como masas concentradas. Debido a estas fuerzas, tú vas a aplicar una fuerza estática de sismo y tu edificación se va a deformar. Exageradamente sencillo. Como yo sé que hay una proporcionalidad entre deformación, esta sería la deformación del primer piso. Esta sería la deformación del segundo piso. Y esta sería la deformación del tercer piso. Ya que ahora sí que no lo llaman U, acá ya digamos delta de deformación. Pero es lo mismo. Yo sé que hay una proporcionalidad entre deformaciones y fuerzas. Significa que como esto se formó poquito, debe haber una fuerza pequeña. ¿Qué lo podemos llamar F1? Como el segundo piso se deformó más, ¿no? Lo podemos interpretar como que una fuerza de mayor magnitud que el F1. Que sería un F2. Y como el último nivel siempre es el que se deforma más, ¿no? A esta va a tener una mayor fuerza. Lo podemos llamar F3. Pues lo que sí decimos que es un análisis lineal, porque hay una proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones, ¿no? Fuerzas pequeñas, deformaciones pequeñas, fuerzas medianas, deformaciones medianas, fuerzas grandes, deformaciones grandes, ¿no? Entonces lo que tendríamos que analizar es cuáles son esas fuerzas, cuáles son esas deformaciones, porque este valor de acá ya lo sabemos calcular.
es una propiedad de la estructura en función del material, en función de las dimensiones de los elementos y en función de las dimensiones que estamos trabajando. Con eso podemos terminar la relación lateral. La única incógnita sería las fuerzas, ¿no? Porque si conocemos las fuerzas, conociendo la rigidez, podemos calcular rápidamente las deformaciones. Pero estas fuerzas no las tenemos. Lo que sí tenemos es la fuerza en la base. Y esto lo conocemos como la constante basal. La fuerza equivalente, ¿no?, para una aceleración máxima que ocurriría en la base de la edificación, ¿no? Entonces la norma nos dice, bueno, esta fuerza de acá, tú la puedes transformar en estas fuerzas F1 más F2 F3. Es decir, esta sería como la suma de F1 más F2 más F3. Lo que no hace la norma es solo decirme cómo voy a convertir la constante basal en fuerzas horizontales equivalentes. Por eso que el análisis estático lineal, ¿no?, el análisis estático lineal también se llama el análisis de fuerzas equivalentes. De fuerzas equivalentes horizontales. Se encuentra con los dos nombres. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos, ¿no? Hacemos un equivalente de la constante basal, pero a nivel de pisos. ¿Cuánto equivaldría para que me dé esa deformación? Esta constante basal también es la norma como lo debo calcular. Me dice, para estructuras regulares, ya en la unidad 4 vamos a diferenciar bien qué es una estructura regular o irregular. Hay parámetros para evaluar cuándo es regular e irregular. Por lo pronto vamos a analizar solo estructuras regulares. Me dicen, en este caso, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75R. ¿Qué es R? R es el factor de reducción sísmica. Es decir, como yo estoy haciendo un análisis estático lineal, y la estructura en realidad se comporta así, ¿no?, hasta el colapso. Si yo voy aplicando constantes fuerzas, voy teniendo deformaciones. Pero a una constante superior, ¿no?, yo voy a tener una deformación equivalente. ¿Sí? Es como que esto se proyectara, ¿no? Yo tendría esta deformación acá. Pero en realidad la estructura no llega a este punto, ¿no?, porque antes aparecen las rótulas plásticas y comienza a haber deformaciones mayores, ¿no? Es decir, esta deformación es teórica. Entonces lo que hace la norma es pasar de la respuesta elástica a una respuesta inelástica. Porque en realidad la estructura se va a comportar inelásticamente. Es decir, no va a alcanzar esa linealidad hasta la constante de diseño, ¿no?, sino que antes que llegue esta fuerza va a comenzar a doblarse la curva porque van a aparecer rótulas plásticas. Es decir, va a agrietarse la edificación y va a comenzar a deformarse y disipar energía. Entonces, para pasar de una respuesta elástica a una respuesta inelástica, lo que le aplicamos es un factor R, ¿no? La distancia que hay desde aquí hasta aquí es R. Es un factor de conversión de respuesta elástica a respuesta inelástica. ¿Eso de qué depende? Del sistema estructural. Habrá estructuras que tengan un comportamiento de mayor disipación de energía, donde el R sea mayor, y habrá edificaciones que tengan un menor R, donde disipan menor energía. La norma me dice cuáles van a ser esos R's para cada sistema estructural. Pero eso me sirve para calcular la constante basal. Pero yo cuando quiero calcular el desplazamiento, no me interesa calcular el desplazamiento con esta fuerza ficticia, ¿no?, sino el desplazamiento real. Por eso me dice, vuelvo a multiplicar por SR, 0,75R, para obtener el desplazamiento inelástico. De los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las aplicaciones químicas reducidas, ¿no? Si yo cuando calculo la constante, yo la he reducido, le he aplicado un R. Pero cuando calculo los desplazamientos, tengo que reponerle nuevamente que sea. Y si es irregular, el factor en vez de 0,75R pasa a ser 0,85R.
Vamos a ver que para las estructuras irregulares los castigos son mayores, ¿no? Acá tendríamos un mayor desplazamiento que acá, ¿no? Porque las estructuras irregulares son más impredecibles, ¿no? Vamos a ver que hay factores de castigo si tu edificación es irregular. Entonces, estos desplazamientos tendré que calcularlos de manera inelástica, es decir, sin el factor de reducción, ¿no? Y esa respuesta no va a ser mayor que el 0.007. Entonces, ¿qué es ese 007? Lo que me interesa a mí conocer es el edificio cuánto se inclinó. ¿Y cómo podría medir la inclinación? Es una pendiente. ¿Qué es una pendiente? Es cuánto de desplazamiento tuvo en X comparado con el desplazamiento que tuvo en Y. La pendiente de la recta. Entonces, para eso tengo que calcular primero cuáles son las derivas. Esto de acá son desplazamientos absolutos. Pero si yo mido este desplazamiento en relación al piso inferior, en realidad se desplazó esto. Y eso es lo que yo voy a conocer como la deriva del tercer piso. Y este piso en relación al piso inferior, ¿cuánto se desplazó realmente? Se desplazó esto de acá. Y esta va a ser la deriva del segundo piso. Y este piso en relación a la base, ¿cuánto se desplazó? Se desplazó todo esto. Y esto va a ser la deriva del primer piso. El desplazamiento absoluto te mide desde la posición original hasta donde se logró desplazar totalmente la edificación, y la deriva solamente lo mide en función del piso inferior, ¿no? ¿Cuánto se desplazó en relación al piso anterior? Desplazamientos, derivas. Pero lo que la norma me dice es que tú tienes que comparar esa deriva, el delta de I, entre la altura del edificio. Es decir, lo que tienes que comparar tú es este desplazamiento en relación a la altura. Y eso es como la pendiente con ángulo, que lo conocemos como la distorsión, ¿no? Esta sería la distorsión del segundo nivel y esta sería la distorsión del primer nivel. El ángulo no es más que el desplazamiento en X relacionado con el desplazamiento en Y o la distancia en Y. La pendiente. Y ese valor no debe ser superior al 0.007 si nuestra edificación es a base de concreto armado, no debe ser mayor del 0.010 o 1%, si es de acero, en albañilería no debe ser mayor del 0.5 por mil, y en madera no mayor al 0.1 por mil o el 1%. Entonces, rigidez lateral, sabemos calcularlo. Vamos a calcular entonces cuánto sería la fuerza. La fuerza, si yo quiero calcular esta fuerza, ¿no? Bueno, en realidad yo quiero calcular la deformación del desplazamiento. Multiplicar a ambos lados la inversa de la rigidez, yo creo que esta expresión acá, ¿no? Entonces, yo conociendo la matriz de rigidez del edificio y el vector de fuerzas, puedo calcular el vector de deformación. Las fuerzas, ¿cómo se calculan? Mediante las fuerzas horizontales equivalentes. El método de fuerzas horizontales equivalentes, la norma E030 en el artículo 28.3, todo lo que está acá, es extracto de este pedazo de la norma. Me dice, las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel y correspondientes a la dirección considerada, es decir, este análisis se hace por cada dirección. Si veo el edificio en 3 dimensiones sería así. Entonces tiene que analizar una fuerza en dirección X y una fuerza en dirección Y. Se hacen dos análisis, uno por la dirección X y otro por la dirección Y, ¿no? Pues me dice correspondientes a la dirección considerada, ¿no? Se calculan mediante la fuerza I, va a ser igual a alfa de I por la cortante. Este alfa I es como sacarle un porcentaje a esta cortante, ¿no? Si este es el 100%, lo que me va a dar alfa I es decirme, de este 100%, acá va a ir el 20%, acá va a ir el 30%, y acá va a ir el 50%, ¿no? Si yo sumo todos los alfa I, obviamente me tiene que dar el 100%, ¿no? Es decir, cuánto de esta fuerza
va a ir a cada nivel. Ese es el alfa de I. Entonces el alfa de I, ¿cómo se calcula? Es el peso del nivel, ¿no? Cada nivel tiene una masa y esa masa tiene un peso. Entonces sería el peso del piso 3, el peso del piso 2 y el peso del piso 1. Ese sería el peso I. Lo multiplicaré por la altura donde se encuentra ese peso. Es decir, el peso 1 se encuentra a esta altura, el peso 2 se encuentra a esta altura y el peso 3 se encuentra a esta altura, ¿no? Es decir, la altura desde la base hasta la masa concentrada, ¿no? Este sería el H de 3, este sería el H de 2 y este sería el HU. Multiplicaré los pesos por las alturas a donde se encuentran concentradas las masas y lo divido entre el total, ¿no? Entre todas las sumas de todos los pisos, un porcentaje normal, y obtengo el alfa de I por cada nivel. La norma me dice una ecuación, ¿no? N viene a ser el número de pisos, si es 4, tiene que ser 4K del edificio, y K, vemos que la altura está elevada a un exponente K. Ese K va a variar, ¿no? Si el periodo de vibración de la edificación, es decir, lo que tarda en vibrar el edificio, es menor o igual a 0.5 segundos, es decir, para periodos pequeños, el K vale 1. Es decir, no afecta en nada. Un número elevado a 1 me va a dar el mismo número. Pero si es un periodo largo, estamos hablando de edificios de mayor altura, ahí sí tendríamos que calcular un K, que es el 75% más el 50% del periodo, y esto no va a ser mayor a 2. Es decir, acá ya tenemos que cambiarle esos coeficientes. Si es que el periodo de vibración de nuestro edificio es mayor a 0.5. Calculamos los alfa de I. Con los alfa de I tendríamos que multiplicar por la cortante, es decir, la fuerza que va a ejercer en la base de la edificación. Esa cortante basal también me dice la norma cómo la vamos a calcular. Me dice la fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la división considerada se termina con esta fórmula de acá. Esa fuerza cortante no es más que los parámetros sísmicos, ¿no? Todo lo que definía la sismicidad de donde estoy realizando el proyecto, multiplicado por su peso. Los parámetros sísmicos son el parámetro Z de zona, ¿no? Que básicamente me dan las aceleraciones máximas probables en determinada región. El uso lo que va a dar es el factor de seguridad que va a tener la edificación. Habíamos clasificado como edificaciones esenciales, importantes y comunes, ¿no? Entonces, para proteger a las edificaciones esenciales, el factor de uso me va a dar un factor adicional de seguridad. Es un factor mayor a la unidad, ¿no? El factor 1 no le hace nada, ¿no? Que serían las edificaciones comunes. Las edificaciones importantes le dan un 30% de seguridad y las edificaciones esenciales le dan un 50% de mayor magnitud sísmica para el cálculo de esas edificaciones, ¿no? Como que puede existir un 50% más un sismo. Así se traduce. El S viene a ser el factor de suelo, es cómo se propaga la onda en diferentes tipos de suelo. No es lo mismo cómo se propaga la onda en un suelo rocoso que en un suelo arenoso, ¿no? Vemos que los periodos de vibración son diferentes. Entonces eso influye en la sismicidad. El C, hasta acá solo hemos visto el comportamiento de las ondas en el suelo, ¿no? El Z es una aceleración máxima del suelo. El U depende de la edificación, pero no tiene que ver nada con la edificación de las ondas. Y el S también corresponde a cómo se propagan las ondas en diferentes materiales, ¿no? Pero el C es lo que me hace convertir la vibración. Pongamos que acá tengo el edificio. La vibración que hay en el suelo no es la misma la que va a tener el edificio, ¿no? Si esto se vibra así, el edificio no va a vibrar igual que el suelo. Entonces hay una conversión de vibración cuando pasa del suelo a la edificación, ¿no? Y ese se llama factor de amplificación C, ¿no? Es el factor de amplificación sísmica en el cambio de medio, suelo, estructura. Y la cosa me va a decir cómo lo voy a calcular. Vamos a ver. Este es un cálculo. Y todo esto lo dividimos entre el factor de reducción sísmica, el famoso R, ¿no?
¿De qué depende el R? Básicamente son tres criterios que tienen las estructuras para disipar energía. El primero es la sobreresistencia que pueden tener los materiales. Es decir, los materiales, si bien conocemos sus propiedades, pueden tener mayores resistencias que las del diseño. Esa es la realidad de una sobreresistencia. El segundo es la ductilidad, que es la capacidad que tiene el material de deformarse, ¿no? Hay materiales más dúctiles y materiales menos dúctiles, ¿no? Materiales que se formarían más ante una misma carga y materiales que se formarían menos, ¿no? Esto también se puede interpretar, ¿no? Si lo vemos en función de sistemas estructurales. Si yo les digo, acá tengo un edificio de un pórtico y un edificio con placas, y a los dos aquí con la misma fuerza P, con la misma fuerza F, ¿cuál se va a deformar más? ¿Cuál va a ser un edificio más dúctil? El pórtico. ¿No? Significa que el pórtico es más útil que el de placas o los estructurales. Entonces, al deformarse más, ¿no? Disipa más. Si se deforma más, esa deformación viene con un consumo de energía. Entonces, disipa más energía. En cambio, que no va a deformarse tanto, no tiene mucha disipación de energía. Tendría un R más grande y tendría un R más pequeño. Y el otro viene a ser la redundancia, ¿no? Otro factor que influye es la cantidad de ejes estructurales. No es lo mismo este edificio que este edificio. ¿Cuál tendrá la capacidad de disipar más energía, de deformarse más, ¿no? De lo esperado? ¿El edificio A o el edificio B? El primero se deforma más. Va a tener una deformación, pero en el momento que fallen los elementos, donde que aparece una rótula plástica, colapsa. En cambio, si aparece una rótula plástica por acá, se sigue deformando. Es decir, va a tener mayor capacidad de disipar energía. Mientras más elementos estructurales, me permite tener más rótulas plásticas, es decir, que se agrieten los elementos y se pueda seguir deformando la edificación sin colapsar, ¿no? Esa es la redundancia estructural. Las edificaciones más seguras son las que tienen más ejes estructurales, ¿no? Es por eso que se dan cuenta que cuando hacen una edificación, estas dimensiones de columnas, ¿cuánto tienen? 30 por 30, 40 por 40. Pero si yo hago un puente, ¿no? Que solo tiene dos ejes estructurales, y si falla uno, colapsa, obviamente que los pilares de un puente tienen que ser súper rígidos, porque no hay opción a fallo, ¿no? Obviamente tengo que compensar la falta de ejes estructurales con mayores dimensiones. Eso es la redundancia estructural, ¿no? Esos tres factores definen el famoso R, ¿no? Como principal factor es esto, ¿no? La posibilidad que tiene el sistema estructural de deformarse. Lo divido entre ese factor R y obtengo el coeficiente que va a multiplicar el peso de la edificación. El peso de la edificación, ya sabemos calcularlo también, va a depender, ¿no? del artículo 26 que me dice el peso P se calcula adicionando a la carga permanente y total, ¿no? Es decir, a todo el peso muerto de la edificación, un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, que se determina de la siguiente manera. Para edificaciones categoría A y B, le adicionamos el 50% de la carga viva y para categoría C, el 25% de la carga viva. En el caso de azoteas y techos, siempre va a ser el 25% de la carga viva del techo. ¿Qué significa? Que si este es mi edificio, yo quiero determinar el peso del primer piso, el peso del segundo piso y el peso del tercer piso, es por área tributaria, ¿no? Es como que lo veo en planta y el peso de este piso, la mitad la soporta la masa 2, la otra mitad la soporta la masa 3. Y yo quiero determinar cómo se distribuye esto y bueno, la mitad a este nivel y la mitad al otro nivel. En el metraje de carga sería como algo así, ¿no? El piso 3 solo tendría que meter esta parte de la estructura, el piso 2 toda esta parte de la estructura
y el piso 1, toda esta parte de estructura. Obviamente que hay una última mitad que la absorbería el suelo. Esa última mitad de columna, mitad de muro, va hacia la base del suelo. Con eso puedo calcular los pesos de cada nivel, ¿no? El peso 1, el peso 2, el peso 3. Si lo sumo todo, tengo el peso total P. Y con el peso total P lo multiplico a los parámetros sísmicos, que tengo la constante basal. Esa constante basal la distribuyo en altura y tendría las fuerzas en cada uno de los niveles. ¿Listo? ¿Cuáles son estos parámetros sísmicos? Estos 5 parámetros sísmicos, las normas me dicen cómo se van a determinar, empezando por el factor de zona Z, que depende del mapa de sismicidad del Perú. En este caso estamos trabajando en Perú, y hay un mapa que deviene de un mapa de aceleraciones probables o máximas aceleraciones en el suelo. El mapa de microzonificación sísmica es el que alimenta a este mapa de zonificación sísmica. Obviamente que la zona roja es la que es más probable encontrar mayores aceleraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cerca la costa al cinturón de fuego del Pacífico o a la unión de las placas tectónicas, ¿no? Obviamente, conforme nos vamos alejando de este límite de placas, ¿no?, las aceleraciones van a ser menores. Ya tendríamos la zona 3, donde las aceleraciones van a ser un poco menor, la zona 2 un poco menor, y la zona de baja intensidad sería la zona Z1, ¿no? ¿Qué es el factor Z? Es un valor que me dice qué porcentaje de la aceleración de la gravedad es esperada en esa zona, ¿no? Entonces, si yo veo la zona 4, la máxima aceleración esperada en esa zona sería de el 45% de la gravedad, es decir, 0.45 G, ¿no? Es decir, si yo quiero calcular la aceleración esperada en la zona 4 sería 0.45 por 980.665 centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Es un porcentaje de la aceleración de la gravedad. La zona 1 simplemente llegará a una aceleración máxima esperada del 10% de la gravedad. Esto es fácil de determinar. Obviamente que este plano está alimentado con una relación con todos los departamentos, con sus provincias y distritos, donde me dice que para cada departamento, provincia y distrito hay una zona asignada, ¿no? En Ica no habría ningún problema porque todo Ica está en la zona roja, salvo esta esquinita de acá, este amarillito, que es parte de Chincha. Pero en el detalle está en la mano. El factor de uso, bueno, depende del uso que va a tener la edificación, y teníamos las 3 categorías: esenciales, importantes y comunes. Decíamos que esenciales son esenciales porque no deberían interrumpirse en su funcionamiento después de un evento de gran magnitud. ¿Qué no debería interrumpirse? Los establecimientos de salud, los puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, etcétera, 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 ¿no? Son vitales para la respuesta después de un evento de gran magnitud. Las edificaciones importantes le dan una categoría intermedia entre lo común y lo esencial, simplemente porque acá hay gran cantidad de personas. Es decir, no es lo mismo que falle esto que falle esto. Acá se llevaría una gran cantidad de víctimas, ¿no? ¿Qué edificaciones contemplan gran cantidad de personas? Bueno, acá tendríamos los cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios, etcétera, 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 ¿no? En la categoría C ya está todo lo demás, ¿no? Las edificaciones comunes. Si voy a hacer un diseño, ¿no?, tendría que buscar el tipo de edificación que voy a diseñar y ver en cuál de las categorías se encuentra. Si no lo encuentro, ¿no?, utilizo el criterio que tiene la norma, ¿no? ¿Esa edificación es esencial para la respuesta al sismo? Si la respuesta es sí, la asignas 1.5. Si la respuesta es no, pasas a la categoría B. Esa edificación contempla gran cantidad de personas. Si la respuesta es sí, le asignas 1.3. Si la respuesta es no, ya sería una categoría C, ¿no? No
no todos los usos están en ese listado, y hay una interpretación que ustedes asumirán. Esa interpretación, si llegan a la duda, porque así como ustedes asumen un criterio, hay alguien que lo revisa y capaz no tiene el mismo criterio. ¿Qué pasa si me dicen diseñar tal edificación? Yo busco y no lo encuentro. Y digo, bueno, no lo encuentro, entonces no sé si es A o B. Ante la duda, tomas la más crítica. Si tienes dudas entre dos categorías, siempre tomas la de mayor coeficiente. El tercer parámetro es el factor de suelo. El factor de suelo, a ver si les comento con esto. La norma me dice cómo determinar en función de ensayo, pero la idea central de qué es el factor de suelo es como que este es el suelo. Acá va a estar la edificación y el comportamiento del suelo es homogéneo, ¿no? En realidad, a determinada profundidad van a haber diferentes estratos de suelo. Puede haber, por ejemplo, una capa de arena, por ejemplo, una capa de arcilla, una capa de roca, ¿no? ¿Cuál es el estrato que realmente me interesa a nivel sismoresistente, ¿no? A nivel que pueda afectar a la edificación? A eso le llaman perfil de suelo. Y la norma dice el estrato influyente en la edificación son los últimos 30 metros. Yo desde acá hasta acá digo 30 metros. El estrato de mayor espesor, ese es el que define el perfil de suelo. Si esos estratos de mayor espesor fue el de roca, tiene que sería un suelo rocoso. A pesar de que la edificación esté asentada sobre el suelo rocoso, al ser un menor estrato, no es tan influyente la propagación de ondas como los demás estratos. Entonces hay mucha confusión cuando recibimos un estudio mecánico de suelos, porque el estudio mecánico de suelos lo hace en función de una calicata, y esta calicata, ¿qué profundidad tiene? 1,5 metros. 3 metros, por ahí, 4 metros exageradamente, 2 metros, es muy bueno. En realidad, muchos estudios mecánicos de suelos solo tienen información de este estrato, y en función de eso tienen el parámetro suelo. De manera incorrecta, ¿no? En realidad se tendría que hacer un ensayo de resistividad para medir los diferentes estratos de suelo que estarían por debajo de la edificación. Les tienen que solicitar esos al estudio mecánico de suelo, ¿no? Que sean más específicos en determinar el perfil de suelo. Una vez que tienen determinado el perfil de suelo y conociendo la zonificación sísmica, entro a esta tabla cruzada donde tengo la zona sísmica y el perfil de suelo. Suelos rocosos, rígidos, intermedios y suelos blancos. De lo más rígido hasta lo más blanco. Y desde la zona de menor sismicidad hasta la zona de mayor sismicidad. Si ahora hacemos de, por ejemplo, Inca, supondríamos que tiene un suelo blando S3, ¿no? En zona sísmica Z4, si tendría un caso Z4 con S3, le correspondería un factor de suelo de 1.10, ¿no? Es decir, necesito esos dos datos para determinar el factor de suelo para los parámetros sísmicos. En función de ese perfil de suelo también me dan los periodos de plataforma y el periodo largo. ¿Qué es el periodo de plataforma y el periodo largo? Cuando nosotros hacíamos nuestro espectro de respuesta, tendríamos así, ¿no? Para un sismo, si buscamos para un sismo, sería así. Así. Casi es lo mismo. Otro. Y la norma nos interpreta como que en realidad podemos asumir de que es así. Hay una zona donde se comporta como una plataforma, que la aceleración es casi constante. A eso le llamamos
el periodo hasta donde se comporta como plataforma, el TP. De ahí hay una caída abrupta, pero a partir de este punto, que se comporta también como una colita que va a degradarse lentamente. Ese se llama el periodo largo. Esos periodos, en realidad, es casi una respuesta del tipo de suelo, por eso que lo pueden interpretar solo en función del tipo de suelo. Si son suelos muy rígidos, el periodo plataforma tiene un periodo pequeño y el periodo largo se encuentra ya para un periodo muy grande. Suelos rígidos serían estos valores, suelos intermedios, y suelos largos y tendrían un periodo de plataforma mucho mayor. Entonces, de ahí obtenemos esos parámetros para realizar nuestro espectro de respuesta. Con eso ya tendríamos factor de zona de uso de suelo y nos faltaba el factor C, ¿no? El factor que convertía la aceleración del suelo a la aceleración de la edificación. El factor de suelo C, la norma me dice, bueno, el factor de amplificación sísmica, de acuerdo a las características del sitio, se define como el factor de amplificación sísmica C por las siguientes expresiones. Si el periodo de mi edificio es menor que el periodo de plataforma del suelo, el C vale 2.5. Si el periodo de mi edificio está entre el periodo de plataforma y el periodo largo, el C lo calculo con esta segunda fórmula. Y si el periodo de edificación es mayor que el periodo largo, ya está por acá. El factor C lo calculo con esta tercera expresión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el periodo T? Porque yo conozco TP y TL, ¿no? TP y TL lo saco del estudio de mecánica de suelos, que me dice qué perfil de suelo es. Conociendo el perfil de suelo, yo conozco TP y TL, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el periodo de vibración de la estructura de mi proyecto? El T, el periodo de vibración. Se calcula con una fórmula un poco más compleja, pero la norma me dice cómo estimar, ¿no? Y para estimar aproximadamente el periodo, tendríamos que ver dos parámetros fundamentales. El primero es que si mi edificio es alto, vamos a poner que tiene 4 pisos, o si mi edificio es de poca altura, un piso. ¿Cuál de estos dos edificios tendrá un periodo más grande? El primero. Este, ¿no? Este va a tardar en ir, regresar y volver, un periodo grande. Mientras que este va a ir y volver rapidito, ¿no? Un periodo más chico. Entonces, en función de la altura, yo puedo estimar más o menos el periodo. Si son edificios altos, el periodo va a ser grande. Si son edificios pequeños, el periodo va a ser pequeño. Y el otro es el sistema estructural. Yo tengo un pórtico por acá y un edificio, pero con placas. ¿Cuál va a tener el periodo más grande? Pórtico. El pórtico, porque este se va a deformar más y va a tardar más en ir y regresar, ¿no? Un periodo grande, y este va a tener poca deformación, va a tener un periodo pequeño. Entonces, en función de la altura y del sistema estructural, yo puedo estimar aproximadamente cuánto es este periodo, ¿no? Y ya está. Entonces, la norma me dice aproximadamente el periodo es en relación a la altura del edificio. Si el edificio es alto, el periodo es alto. Si el edificio es pequeño, el periodo es pequeño. Pero es inversamente algo que es el sistema estructural, ¿no? El CT va a depender si el CT es de concreto, armado, o pórtico, hemos dicho, pórtico de concreto armado, o si es de muros estructurales. Si es de pórticos, el CT va a valer 35. Es decir, si este número es pequeño, el periodo es grande, ¿no? Y si es muros estructurales, vale 60. Y si este es grande, el periodo se hace más pequeño.
para muros estructurales tendría un menor periodo. Entonces, con esta simple expresión, yo puedo determinar aproximadamente cuál sería el periodo de duración de la edificación. Conociendo el periodo, yo puedo buscar el espectro de respuesta, donde se encontraría, si es menor a TP, yo puedo saber que vale 2.5. O si no, habrá fórmulas para determinar el valor de C. Por último, el factor R. Y el factor R decíamos que era la capacidad que tenía el sistema estructural de disipar energía, ¿no?, y de deformarse. Factores como sobrevivencia, ductilidad, me definen el R. Decíamos que para sistemas de concreto armado, el pórtico es el que más se va a deformar, ¿no? El pórtico va a tener mayor deformación, por eso la norma le asigna un R de mayor valor, el 8. Si es dual, es decir, si es una mezcla entre pórticos y muros, ¿no?, el R puede bajar hasta 7. Si ya es puro muros de concreto o predominantemente muros estructurales, el R baja hasta 6. Y si ya es albañilería, tendríamos un R de 3. Y por ahí también hacemos uno de utilidad limitada, que serían placas delgadas, un R4. Entonces, ¿yo conozco el sistema estructural? Sí. Entonces, fácilmente puedo asignar uno de estos valores R. Como comentario adicional, estos R's son interpretaciones un poco precisas. No son tan precisas si yo las calculo con un análisis, ¿no?, de ductilidad. Pero nos sirven para realizar un análisis simplificado, ¿no? El análisis lineal estático es una simplificación de un análisis más profundo. ¿Nos va a dar valores cercanos al real? Sí, en ciertas condiciones, ¿no? Si el edificio es de pocos pisos, se vuelve más preciso. Si el edificio no está en una zona sísmica de alta sismicidad, tendrá mayor certeza. Es más, normalmente en el grupo de Chile, yo podría hacer un análisis solo con análisis estático lineal, ¿no? Es decir, si tú estás en una zona 1 y tu edificio no es más de 15 metros, vas a tener un análisis lineal estático, ¿no? Obviamente, si vamos a hacer un proyecto en esta, ya de zona 4, este análisis lineal estático se tiene que complementar con un análisis lineal dinámico, es decir, un análisis horario. Como igual tengo que hacer ambos análisis, vamos a ver cómo realizaríamos este análisis lineal estático, ¿no?, como primer paso del diseño. Vamos a aplicarlo en esta edificación de ahí. Antes de entrar a la parte práctica, en cuanto a lo teórico, ¿todo ha quedado claro? ¿Ha quedado duda de algo? Ok. En este caso nos da una edificación de 3 niveles. Vamos a verlo bastante simple porque los pasos van a ser lo mismo. Vamos a empezar con el peso sísmico. El peso sísmico, ya cuando son de varios niveles, me conviene hacerlo mediante tabla, donde identifico el piso. En este caso sería el piso 3, el piso 2, el piso 1. Tendría las cargas muertas, en este caso sería el tabiquería. Tendríamos el acabados, tendríamos peso de la losa, peso de las vigas, peso de las columnas y hasta columnas de agua. Y en sobrecargas tendríamos las cargas vivas. Estas serían cargas muertas y cargas vivas. El piso 3, que es el que está acá, toda la masa de las concentradas acá. Tengo que ver si va a llevar tabiquerías. En este caso es para oficinas. Si va a llevar tabiquerías, las oficinas están divididas por tabiques. Normalmente estos tabiques son
Las dos también se pueden estar livianos, como un muro de OBS, gallo, etc. O en algunos casos los hacen con el ladrillo panelero. Ante la duda, vamos a tomar de peso tabiquerías con ladrillos y vamos a tomar 200 kilogramos por metros cuadrados, ¿no? Pero obviamente en el tercer piso ya no hay construcción de tabiques, ¿no? Estarías en techo. Entonces acá no tendríamos que tener peso de tabiques, ¿no? Pero en el piso 2 sí. Acá en el piso 2 sí es muy probable que pongan tabiques para dividir oficinas en unas horas. ¿Cuánto va a ser el peso medido sobre las tabiques? Tendría que calcular el área total y multiplicarlo por los 200 kilogramos. Es decir, 530 por 430 por 0.2 toneladas, ¿no? 530 por 430 por 0.2 toneladas. 4,56. En tabiquería acá hay 4,56 toneladas. Y el piso 1 es igual, es la misma área, 4,56 toneladas. Pasamos al siguiente, acabados. En este caso los acabados son los mismos, acabado del ladrillo pastelero, acabado de cerámico como cualquier otro piso. Nuevamente es sobre todo el área total, 530 por 430 por 100 kilogramos de acabado. Es decir, 2.28. 0.1. La losa también va a ser el mismo piso en los tres niveles, ¿no? La losa es igual en los tres pisos, pero el área solo es la área inferior, es decir, 470 por 370 por una losa alineada de 20 centímetros que pesa 300 kilogramos. 470 por 370 por 0.3. 5.10. La viga va a ser el mismo piso en todos los niveles y tendremos más 430 más 360, 8 metros. Y 8 metros acá son 16 metros. Por 30 por 30. Y por 2.4 que es el que 3.46. En columnas, acá sí, ¿no? El piso 3 solo va a tomar la mitad de la columna del último nivel. Como la altura de piso a piso, ¿no? O de entre pisos son 2,80 metros, acá solo tenemos que tomar 1,40 metros. Va a ser 1,40 metros de altura de columna por 4 columnas por 30 por 50. Por 2.4, 2.02. Esta sería 2.02, pero el piso de abajo sí es el doble, ¿no? 4.04. Ahí finaliza el total. Sobre el último piso estamos tomando la mitad de la columna, los demás pisos, sí sería 1,40 metros de arriba, más 1,40 metros de abajo, 2,80 metros. En la sobrecarga, acá también hay diferencia, porque no es la misma la carga del techo que la carga del piso. La carga del techo son 100 kilogramos y la carga del piso para los pisos son 200 kilogramos. Entonces sería para uno 530 por 430 por 0.100, 2.28. Y el otro sería por 200. Ahí sí tengo dudas. ¿Alguien tiene la norma 020? Ahí en su celular. Oficinas, ¿y es 200 o 150? 250, ¿sí? ¿Alguien tiene la norma?
piso. Sumamos toda la carga muerta más, entonces sumamos 228 más 5.22 más 3.42 más 202, eso más 125, 228, 1355. Ya, los demás pisos es la suma de todas estas cargas, más, ¿qué categoría es? Oficinas. Oficinas es A, B, C o D. Vamos a buscar aquí en la lista. Ah, no es. Sí, pero sí. ¿Sí? Oficinas. En categoría C. Entonces, el 25%. Más 228 más 522 más 346 más 404 más el 25% de 170, 20,93. Resultado de solidificación por niveles: el piso 3, 1355, el piso 2 y 1, 2099, el peso total del edificio, 55,53 toneladas. Para la constante en la base, de los parámetros sísmicos. Para los parámetros sísmicos, el Z, el U, el S, el TP, el L, el C. ¿No? El Z, voy a tener que buscar esto en la norma. ¿No? Ancash, región, provincia Huari, distrito Pauca. En la E030, busquen qué zona sísmica le corresponde a ese lugar de ahí. 3. La E030 es zona 2. Zona 2 le corresponde un factor Z. 0.25. Sí. Zona 2, 0.25.
suelo S0, es un suelo rígido, para zona 2. Zona 2, suelo 0, 0,8. Y de una vez, el suelo 0 es 0,3 y 3, ¿no? C, ahí tenemos que acordar el periodo de indicación de la estructura, que es la altura del edificio partido por C. La altura del edificio es el dato de una 8,40 metros, es la altura total del edificio, en 35. Va a ser de pórtico. Va a ser de pórtico. 0,24. Es decir, que ese edificio va a durar aproximadamente en 0,24 segundos. Como 0,24 es menor a TP a 0,30, utilizamos la expresión del periodo menor a TP. Cuando el periodo es menor a TP, cuando el periodo es menor a TP vale 2,5. Y el R. El R para por 8 para enciclopedia vertical, en concreto armado. El trasero, el pórtico de controlado, 8. Pero aquí, la cortante en la base es igual a Z por 5 por 1 por T de 0,80 por 6, 2,5, todo partido entre R, 8. Todo esto multiplicado por el peso de la edificación, 55, 56, etc. Vamos a cortar con la base. Sí. Y esa es la fuerza constante en la base. En función del peso de edificación y los parámetros cínicos, se estimaría una fuerza estática de 3,47 kg. Ahora sí vamos a hacer un tren. La base. Lo que hacemos es distribuirla en unos niveles.
Para la inclusión en niveles tenemos que multiplicarlo por las alturas, los HDI, donde este es el piso 3, el piso 2, el piso 1. El piso 3 está a una altura de 8,40 metros. El piso 2, 5,60. Y 2,80. Y acabamos de cerrar el criterio para el H. Por 113,89. Y lo que es 20,99 por 5,60. 117. Y multiplicar. Y lo sumamos. 113,82 más 117,54 más 58,77. 290,32. Hacemos una sumatoria de todos los pesos con sus factores y este sería por el total. Y el siguiente punto que tomamos de la pared es una medición entre el total. Es decir, 103,182 entre los 290,32. Alfa de 103,82 entre los 290,32. Como son porcentajes acá, se dividen entre, perdón, con 4 decimales. 103,182 entre los 290,3. Sería 0,3923. Significa que el piso 3 va a tener la franja del 39,23%, ya está cortado. El segundo sería 117,54 entre los 290,13. El 40,51. Y el primer piso $20. Como esto es el 100%, si yo sumo debería dar 1. Pero veo que caí 6, 1, 7, si da 9. Sí, don. 1, 0, 0, 0. Forma de corroborar siempre me tiene que dar el 100%. Sí, don. Y calculo las fuerzas en cada piso. El 39% de 3,97. 1,36 toneladas. Por 40,51, 1,41. Y por 20,26, 0,70. Si sumo saldría el total de acá también. 7, 14. Es la misma fuerza, solo que le he distribuido en niveles. Puede ser la fuerza horizontal equivalente. A nivel gráfico, tendría que ser esta fuerza de acá. En el primer piso, 0,70. La del segundo, 1,41. Y la de arriba, 1,36.
deformar la rigidez lateral con una matriz de 9 por 9, pero no vamos a hacer así, porque ustedes ya saben hacerlo y lo tenían que hacer una hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer es asumir que la viga es lo suficientemente rígida, es decir, estas vigas que están acá tienen una rigidez infinita. ¿Qué significa que le asignemos esa propiedad a la viga que, como es infinitamente rígida, no va a flexionarse, es decir, no va a deformarse así, no va a tener ninguna deformación? Y si no hay deformación, podemos eliminar esto de la libertad. Como no va a haber giro, las vigas no van a rotar. Simplemente tendremos desplazamiento. Para simplificar el cálculo, estamos asumiendo que las vigas son infinitamente rígidas y no van a tener giro. Así. Entonces, para construir la matriz de rigidez, yo tendría que deformar como no rígida, ¿no? ¿Qué pasa si deformo el primer piso? Vamos a ponerlo así, más simple. Acá yo tendría la rigidez del primer piso, la rigidez del segundo piso y la rigidez del tercer piso. Si yo deformo una unidad, el piso 1 se vería así. Aquí. Significa que esta rigidez está activándose así. Pero abajo está así. La del segundo piso estaría así. La rigidez del segundo piso estaría así. Y el tercer piso no se forma. Fíjense que el tercer piso sigue manteniéndose recto, ¿no? Ahí no se activa nada. Pasamos al segundo grado de libertad. Ahora deformamos el piso 2, ¿no? Este es el grado de libertad 1, el grado de libertad 2, el grado de libertad 3. Si deformamos el segundo nivel, sería así. Significa que el primer piso no se activa ninguna de las rigideces, pero el piso 2 sí se activa. Y el piso 3 también se activa. Y hacemos nuevamente, pero para el tercer grado de libertad. Ahora deformamos solo el tercer piso. Esto no se deforma, esto no se deforma, y acá sí tenemos el grado de libertad 3 y el grado de libertad 3, la rigidez 3 y la rigidez 3. En función de este esquema podemos construir nuestra matriz de rigidez. Significa que tendríamos así: la matriz de rigidez va a ser igual cuando formamos el primer grado de libertad 1, 2, 3. El segundo grado de libertad y el tercer grado de libertad. Cuando formamos el primer grado de libertad, ¿cómo se comportó la rigidez 1? Es decir, esta masa 1, tenemos la rigidez 1 más la rigidez 2, ¿no? Es decir, acá se activó la rigidez 1 más la rigidez 2, ¿no? Nos centramos acá en el primer piso. Para el segundo piso, solo se activó la rigidez 2, ¿no? Pero en sentido contrario, es decir, menos K2, ¿no? Y el tercer nivel, nada, ¿no? Cero. Cuando deformamos el segundo nivel, puede ser acá, el primer grado de libertad es esta masa. ¿Cuál se activó? El menos K2, ¿no? Menos K2. El segundo nivel fue este, el K2 más el K3, ¿no? Y el tercer nivel, el menos K3. Cuando formamos el tercer nivel, el grado de libertad 1, la masa 1, 0. El grado de libertad 2, menos K3. Y el grado de libertad 3, más K3. K3, positivo. Y esta sería la matriz de rigidez para esas condiciones. Una forma de determinarles así, ¿no? Deformando uno a uno cada uno de los niveles, pero hay una forma más práctica que es a través de la diagonal, ¿no? Lo primero que yo construyo es la diagonal, es esto,
Bien. Y hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué rigidez se conectan a la masa 1? La rigidez 1 y la rigidez 2, ¿no? Están conectadas a la masa 1. Rigidez 1 y rigidez 2. El grado de libertad 2, 2 sería ¿qué rigidez se conectan a la masa 2? Rigidez 2. Y el 3. ¿Qué es este de acá? ¿Y qué rigidez se conectan a la masa 3? La rigidez 3. Solo el 3, K3. ¿No? Si se dan cuenta, la diagonal es esto. Y todos son positivos. Los demás, todos los demás son negativos. Y haría la siguiente pregunta: ¿qué rigidez conecta la masa 1 con la masa 2? Es decir, la masa 1 con la masa 2. La rigidez 2. K2. Pero tiene que ser negativo. ¿Qué rigidez conecta la masa 1 con la masa 3? Es decir, esto con esto, ¿quién lo conecta? Ninguno. No hay ninguna columna que vaya de frente a la masa 3. ¿No? Si hubiese una columna que llegue desde la masa 1 hasta la masa 3, sí tendríamos un valor acá. Pero no existe este punto. Entonces es 0. De ahí, ¿qué conecta la masa 2 con la masa 1? La masa 2 con la masa 1 es K2. Pero es negativo porque está fuera de la diagonal. ¿Quién conecta la masa 2 con la masa 3? La masa 2 con la masa 3 por menos K3. ¿No? Ya está. Como son simétricas, se van a levantar acá, se van a levantar acá, se van a levantar acá. ¿No? O lo hacemos así mediante la diagonal positiva y las demás negativas, o vamos moviendo los grados de libertad. Vamos a hacer unas informaciones de cada una de las masas. Decíamos, la deformación es igual a la inversa de la matriz de Hughes por el vector de clase. Esta es la matriz de Hughes y esto sería el vector de clase. La fuerza en el primer nivel, 0,70. La fuerza en el segundo nivel, 1,41. Y la fuerza en el tercer nivel, 1,36. ¿Cuál es la rigidez 1 más la rigidez 2? Fíjense que esto lo hemos analizado. Igual es importante. La rigidez es como que si estamos asumiendo que esto es estrictamente rígido, ¿no? Es decir, que la viga es rígida y abajo tenemos el suelo rígido, es un sistema doblemente empotrado, y un sistema doblemente empotrado es 12i sobre el 3. ¿Cuál es la rigidez de una sola columna? 12 veces 12 veces por E. Y E es 217. Sí. La inercia, en este sentido, en dirección X, trabaja con la mayor inercia, 30 por 50 al cubo entre 2. Y todo eso dividido en la altura. La altura es 280, 280 al cubo. 37,13. Y acá nos va a salir 37,13 toneladas por segundo. De una sola columna. Pero como son 4 estas columnas, la rigidez del piso, acá, va a ser 4 veces esto. Por 4. 148,53. Y como todos los pisos son iguales, 148,53 y 148,53.
2 con la G 3, lo mismo, 296. Y la G 3, 148,53. La G K2 menos 148,53. Menos 148,53 y menos 150. Multiplico y lo que voy a tener es un matriz de deformación. Pero es la menos 1. El inversa de la rigidez, ¿no dice? Pero esta es la deformación elástica. La norma dice que tiene que determinar la deformación inelástica. Es decir, a eso le teníamos que multiplicar el 0,75R. Que por acá. Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75R. Ese factor R que hemos aplicado, tenemos que darle a multiplicar. Entonces se haría R es 8 por 75, 6. 12 por 6. 0.0231 por 6, 0.1429. El segundo sería 6 por 0.04274, 0.2564. Y el siguiente es 0.051. Y eso es simplemente es decir, el piso 1
Por 0,85, ¿no? Dije. Sí, ¿no? De acá hasta acá hay por 0,75 grados. Bien. 0,75 que sería 6. 0,75 por 8. 6. ¿Cuántos desplazamientos se han permitido? ¿Cuántos transformó los últimos días? 0,3 centímetros, es decir, 3 milímetros. Un edificio de 8 metros 40. Es bastante, es poco. En realidad, así no lo podemos medir, ¿no? Lo que nosotros tenemos que medir es el ángulo, es la distorsión angular que formaría en relación a la altura. Lo que hemos entendido son los desplazamientos, pero la norma no dice compara desplazamientos, sino compara distorsiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular primero las derivas. Y las derivas es realmente cuánto se desplazó este piso en relación a este, es decir, 0,3114 menos 0,2564. Menos 0,577. el tercer piso, 0,055 centímetros. El segundo piso, ¿cuánto se desplazó? 0,25. 0,1135. 0,1135. Y el primer piso, bueno, esto mismo, 0,1429. Esas son las derivas, y con las derivas calculamos la distorsión. Esto entre su altura. ¿Cuánto es la altura del piso 1? 280 centímetros, ¿no? Porque está en centímetros. 0,1429 entre 280. Y esto sale 0,00. 3,025. El segundo es 0,1175 entre 280. 0,00041. Y el siguiente es 0,0125 entre 280. 0,000. Todos estos valores tienen que ser menor al 0,005. Todos esos valores están teniendo menor al 0,005. Y fíjate, en realidad si vamos a estos valores muy pequeñitos, ¿qué tendríamos para esa estructura de 3 niveles? ¿Qué pasa si superamos ese valor? Si nos viene arriba, no sé, 0,078, 0,085. ¿Qué tendríamos que hacer a nuestro análisis o a nuestro diseño? ¿Cómo hacemos de que realmente sea menor que la hipotenusa visible del cuerpo de la piel? Tendríamos que modificar, hacerlo más rígido. Mientras lo hagamos más rígido, va a ser menos desplazamiento. ¿Cómo rigidizo la estructura? ¿Cómo se llama la teta? Rigidizando el poro, ¿no? O ¿Cómo bien se las llama la ligas teta? o bien las columnas. Se divide. Yo creo que las ligas pueden mostrar más delgado. Quizás por ahí, en dirección Y, ¿qué cambia la Y? Yo no sería esto de acá. Y no sería 12 veces por 227
La altura sí es en dirección 80. Y eso por 4 baja a 57,47. En la dirección Y, la energía pasa a ser 53,47. Es decir, la tercera parte de la pieza. La energía es 2,47 y la energía es 2,56,46. Tendríamos la Y- 53, 53,47. 53, 47, 53, 47, 53, 47 y 53, 47. Inge, ¿sabe dónde lo sacó? ¿Ah? El 5347. No recuerdo ya nomás. Sí, 12 veces I H3, pero el I ahora es de 50%. En aceite aproximadamente. Ah, El arco de son tiene inercia pequeña. el que hemos hecho primero sin X y ahorita está haciendo en Y. Sí, el primer ejemplo sí, decimos bien expresión y las columnas trabajaban con su mayor inercia. Ah, ya. Pero ahora si decimos bien expresión Y, las mismas columnas van a trabajar pero con la menor inercia. Ah, ya, ok, ok. Vamos a dejar calculando la inercia en X y la inercia en Y. Ok. Entonces necesitamos otra matriz de inercia, pero en Y, que tendríamos 53, 47. Por 106,94. Esto pasaría a ser 106,94. 106,94. Las fuerzas cambian, es el mismo peso, son las mismas alturas. La distribución de las fuerzas son las cantidades del peso del edificio, el peso no tiene dirección, la altura es la misma en ambas direcciones, No cambia. entonces las fuerzas siguen siendo las mismas. Solo va a cambiar la matriz de Rigidez. rigidez. Entonces calculamos los nuevos valores en la dirección Y. Punto 0, 6, 4, 90. Este podría ser 0.11, 6, 7, 0. Este pasaría a ser 0, 142, 14.
Cada uno entre 2.80, ¿no dice? Sí, todos los pisos entre su altura, ¿no? Ahí. Que la evidencia también estaría cumpliendo. Ninguna de las distorsiones para los tres niveles supera el 0.007 o el 0.7 por ciento. Hacer que esas edificaciones cumplan como pórticos es muy complicado. Tendrían que ser ejes muy pegaditos, en este caso están relativamente cercanas a cada 4 metros. Eso le da bastante rigidez en el transporte. Lo normal es que se termine reforzando con placas, ¿no? Edificios de 4 o 5 niveles. Estos valores llegan al 0.010, 0.15 a nivel de pórticos. Y ya nos vemos en la necesidad de rigidizar, ya no solo modificando las dimensiones de las columnas sobre las vigas, porque no vamos a llegar, sino elementos mucho más rígidos que tenemos los fondos de concreto. Pero la adición de los fondos de concreto, ¿qué estaría cambiando en todos los casos? Uno cambiaría el CT. El CT que habíamos asumido de 35 que no lo aplicamos, ya tendría que ser 60 para edificios con muros de concreto. Cambiaría el R, porque ya no tenemos un edificio básico, tenemos un sistema dual, un sistema de muros digitales. El tema del pórtico dual, yo cuando sé que es un sistema dual con algunos estructurales, ahí sí normalmente se hace un análisis preliminar, ¿no? Como que yo calculo el edificio y determino cómo se distribuyen las cortantes entre columnas y muros, ¿no? Si el mayor porcentaje de las cortantes las asumen los muros, pasa a ser un sistema de muros estructurales, ¿no? Si el porcentaje mayor lo asumen o se comparten entre muros y columnas, pasa a ser un sistema dual, ¿no? Si a pesar de esos muros los pórticos siguen asumiendo mayor porcentaje, pasaría a ser un sistema porticado, aún si es que hemos dispuesto de placas, ¿no? La única forma de saber eso es haciendo un análisis preliminar. Tendría que hacer un análisis, ¿no? Ver cómo se distribuyen las fuerzas para recién determinar el sistema estructural. Y una vez determinado el sistema estructural, volver a analizar, volver a modelar la edificación, no volver a corregir. Es decir, ya sabemos cuál es el sistema estructural, ¿no? En este ejemplo no hemos podido apreciar bien esa metodología porque solo tenemos un sistema estructural. Como no teníamos placas, el único área que íbamos a utilizar ya sería R8, ¿no? Cuando ya hay combinación entre muros y columnas, sí tengo que definir el sistema estructural, ¿no? Tengo que hacer un cálculo para ver quién está asumiendo la responsabilidad de absorber las cortantes. ¿Preguntas?
esta edificación es bastante regular, ¿no? Es lo que se busca cuando uno proyecta un edificio. El edificio se comporta de manera regular. ¿Qué significa que el edificio se comporta de manera regular? Que la respuesta sea simplemente translacional. Es decir, si yo le aplico un sismo en esta dirección, la deformación tendría que ser así. Ahí yo sé que es un edificio bastante regular. Si es irregular, este es mi edificio, y le aplico una fuerza así, su deformación va a ser así. Aparte del desplazamiento, comienza a rotar, a girar. Es decir, se adicionan fenómenos de torsión. Mientras más rotación, mientras más torsión tenga, mi edificio significa que lo he estructurado de manera muy irregular. ¿A qué se podría deber eso? Por ejemplo, si yo acá puse una placa, una columna por acá, una columna por acá y una columna por acá. Como yo registré mucho este pórtico y este pórtico no, significa que este pórtico se va a mover poquito, es decir, y este se va a mover bastante así, y va a rotar así. Por una mala distribución de los elementos estructurales, ¿no? No significa que no puedo poner placas, lo que significa es que tendría que distribuirlas adecuadamente. Si reforzar este eje, lo ideal es que también haya reforzado este eje. Cosa que el centro de base y el centro de izquierda siempre coincidan en el mismo punto. Mientras yo tenga un centro de masas en un lugar y un centro de rigidez en el otro, va a existir una excentricidad. Y si existe esa excentricidad, es como una fuerza que empuja y comienza a hacerlo botar. Eso ya lo veríamos cuando hagamos un análisis pseudo-tridimensional, es decir, ya veríamos